Bueno, para finalizar esta serie de videos sobre el análisis matricial del elemento tipo viga, mire que lo que encontramos en la parte 3 son estas reacciones que están en función del desplazamiento dnz, que es la rotación en el apoyo en el nodo n. Bueno, y por aquí vamos a evaluar nuestra última condición, que es una, un- una rotación inducida en el nodo f en la dirección z. Entonces, esta rotación es la que vamos a evaluar, vamos a restringir los otros grados de libertad. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, las deflexiones son cero en los dos nodos, es decir, cuando x es igual a 0 y l, y que la rotación en el nodo n también es igual a cero. Listo, entonces comenzando a reemplazar estas condiciones en estas dos ecuaciones, podríamos empezar con cualquiera. Considero que es bueno empezar, por ejemplo, con esta. Miren, esta de por aquí. Si nosotros reemplazamos esa en la ecuación de las deflexiones, vamos a tener que esto es cero, esto de aquí se vuelve cero, cero y cero. Es decir, que el valor de C2 se vuelve cero. Entonces muy fácilmente vamos a tener las constantes de integración. Bueno, entonces sería que mm, inmediatamente sabemos que C2 va a ser igual a cero. Ahora, reemplazando, por ejemplo, esta condición de acá, vamos a tener que esto se vuelve cero, esto se vuelve cero, cero, y la constante de integración C1 también se hace cero. Entonces, inmediatamente sabemos que C2 y C1 son cero. Y ya solo nos queda reemplazar estas dos condiciones de aquí. Entonces, vamos a reemplazar, por ejemplo, la condición de las deflexiones. Dejamos para el final la rotación en el nodo F. Entonces, por aquí vamos a decir que E por I evaluado en L va a ser igual a, sería QNY' por L el cubo entre 6 menos QNZ' por L cuadrado entre 2 más, bueno, C1 ya sabemos que es 0 y C2 también es igual a 0. Y esto de acá es 0, por EI es igual a 0. Entonces, bueno, ya tenemos un QNZ en función de QNY, dividimos todo entre L cuadrado, aquí me queda un 1, y bueno, entonces sería que QNZ va a ser igual a, bueno, este de aquí también se simplifica, a QNY' por L entre 3. ¿Sí? Nos queda una ecuacióncita mucho más sencilla, esta de por acá. QNZ en función de QNY. Listo. Ahora pues solo falta evaluar la última condición de frontera, que es esta de por aquí. Entonces miren, sería evaluar, por ejemplo, aquí E por I, la rotación en L va a ser igual a QNY' por L a la 2 sobre 2 menos QNZ' por L, y C1 ya sabemos que vale 0. Y esto de por aquí ya sabemos que vale el desplazamiento en el nodo F en la dirección Z. Entonces lo reemplazamos. Esto es igual a E por I por el desplazamiento del nodo F en la dirección Z, la rotación del nodo F. Y bueno, por aquí podemos reemplazar el equivalente de QNZ', lo reemplazamos por acá. Entonces tenemos que QNY' por L cuadrado sobre 2 menos QNZ', que vale QNY' por L
entre 3 multiplicado por L va a ser igual a E por I por df z'. Me queda L cuadrado. Como siempre, buscar factor común denominador por aquí. 3 por 2 y 2 por 3. 3 por aquí, 2 por acá. Entonces sería 3 menos 2, sería 1. Entonces aquí fácilmente me queda QNY' por L cuadrado entre 6. Igual a E por I por df z'. Y de aquí despejando QNY', tenemos que QNY' va a ser igual a 6 E por I sobre L cuadrado que multiplica a df z'. Y listo, ya encontramos una reacción en función de un desplazamiento, en función de uno de los desplazamientos Vamos a organizarlo por acá y colocarle, qué sé yo, un color, puede ser este, verdecito. Listo. Y ahora pues ya sabemos que el procedimiento es muy parecido. Sabemos que QFY' es el opuesto a QNY', ¿sí? Entonces muy fácilmente, si se encuentra siempre QNY', se encuentra inmediatamente QFY'. Es decir, por aquí QFY' va a ser igual a menos 6 E por I L cuadrado por df z'. El procedimiento es bastante similar para todas las reacciones. Y por acá, miren, por acá teníamos QNZ' igual a QNY' por L entre 3. Entonces podríamos encontrar que QNZ' va a ser igual a QNY', que sale siendo 6E por I L cuadrado por dfz' por L entre 3. Y esto me queda 6, 3 aquí, me quedaría 2. 3 por 2, 6. L con una L por aquí me queda. Y QNZ', y estamos reemplazando por aquí. QNZ' sería 2E por I sobre L por dfz'. ¿Listo? A encontrar estas reacciones rapidito y a utilizar teoremas de superposición. Y bueno, y por último, en los otros videos ya lo habíamos despejado, y era que el valor de QFZ' era igual a menos QNZ' menos QFY' por L. Entonces por aquí hagamos espaciecito, movamos esto por acá y reemplacemos los equivalentes. QFZ', repito, esto por aquí está en la parte 3, 2 y creo que hasta en la primera, o sea, están todas. De donde sacamos esto viene del sumatorio de momentos con respecto al nodo n. QNZ' ya lo conocemos, que es este de por acá, entonces simplemente reemplazamos, tenemos menos 2E por I L dfz' menos el valor de QFY' está por acá, que es menos 6 E por I. Qué feo está quedando esto. Menos 6 E por I L cuadrado por D, perdón, por aquí por dfz', y aquí es por L también, o sea, por L. Entonces una L se me da con esta, menos por menos da más, entonces sería más 6 menos 2, 4. Entonces QFZ' va a ser igual a
4e por i, 4e por i sobre L por d f z'. ¿Listo? Con esto, por fin, hemos encontrado todas las reacciones en función de todos los desplazamientos. Entonces, vamos a pausar por aquí, vamos a organizar todas estas que he subrayado en otra tablita como estas y aplicamos el principio de superposición. Bueno, listo. Entonces por aquí ya tenemos todas las ecuaciones por fin cuadradas, ¿sí? Miren, por aquí tenemos las reacciones en función de dny, las reacciones en función de dfy, dnz y dfz. Pero la verdadera reacción, por ejemplo, la verdadera reacción QNY es la superposición, que voy a empezar a utilizar el resaltador, voy a utilizar este color verde. Entonces miren, la verdadera reacción QNY es la superposición. Esto es un resaltador. Ahora sí. Bien. Entonces la verdadera reacción QNY es la superposición de esta QNY con esta QNY, con esta QNY y con esta QNY. Es el verdadero valor de QNY. Entonces podemos decir que QNY va a ser igual a 12 e por i L al cubo por dn y prima más 6, es decir, es la suma de todas estas, sino que lo voy a organizar de esta manera, ya van a saber por qué. 6i L cuadrado por dn z' más sería aquí el QNY Q, ¿sí? Sería menos 12 e por i, ¿sí? L cubo por d fy', y aquí el último valor más un 6 e por i L cuadrado por d f z'. Mire, ¿cuáles estoy sumando yo? Estoy sumando QNY', ¿sí? Por DNY. Estoy sumando este QNY', pero con DNZ. O sea, estoy organizándolo de esta manera, que me quede desplazamiento de N en Y, desplazamiento de N en Z, desplazamiento F en Y y desplazamiento F en Z, ¿sí? Mire, N, N, F, F, ¿sí? Entonces voy a organizar primero en N y después en F. Primero los verticales y después los rotacionales. Vertical, rotacional, vertical y rotacional. Entonces lo estoy organizando de esa manera y estoy superponiendo las reacciones. Bueno, entonces a ver, por aquí, listo. Miren, para no alargar el video, se hace lo mismo con todos, o sea, se hace exactamente igual con las otras reacciones. Por ejemplo, para QFY', que es esta de aquí, QFY' o QNZ', por ejemplo, miren, para QNZ' es la superposición de esta de acá, comenzando primero con N, después esta de acá con N, luego sería esta de acá y lo último esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, bueno, vamos a colocarlas todas, no importa. A ver si tenemos un poco más de espacio en algún lado. Bueno, vamos a hacerla un poquito más pequeñita entonces la letra. Entonces comencemos por ejemplo con esta. QFY' va a ser igual a las componentes NN, serían QFY'. ¿Dónde está QFY'? Perdón. No, disculpen. Vamos a comenzar con
QNZ'. Entonces sería igual a 6E por I L cuadrado de NY' más 4E por I sobre L por DNZ' menos 6E por I L cuadrado por DF Y' y por último serían más 2E por I L por DFZ'. Bueno, está el tablerito un poquito angosto. Ahora vamos con otra reacción, por ejemplo con la reacción QFY'. Entonces tendremos QFY', vamos a superponer todas las QF, sería menos 12 E por I, menos 12E por I L cubo por DNY', menos 6E por I L cuadrado por DNZ', menos 6 E por I, no, perdón, por aquí no es menos 6, por aquí es 12, más 12 E por I L cuadrado, L cubo, perdón, sí, se está de por acá, L cubo de F Y', y el último sería menos 6 E por I L cuadrado de FZ'. Listo. Y por último cambiemos este color como verde y vamos a encontrar la última superposición de las reacciones, que es QF. Mire, todas estas son las que vamos a encontrar. La superposición de las reacciones QFZ'. Entonces comenzamos. QFZ' va a ser igual a 6E por I, todo esto sobre L cuadrado por DNY', más 2E por I por L por DNZ'. Seguimos con menos 6E por I L cuadrado por DFY', y al final serían más 4E por I L por DFZ'. Y miren en común que tenemos, a ver si de pronto utilizando todos los colores. Miren, de QNY' tenemos alineados todos la primer componente con DNY', miren, la primer componente de aquí con DNY', con DNY' y con DNY'. Entonces, mire que la forma en la que vamos a organizar este sistema de ecuaciones tiene la forma como cuando usted tiene, por ejemplo, 3x más 2y más z igual a algo, ¿cierto? Igual a, qué sé yo, a 20, y tiene otra como 2x más 5y, ¿sí? Tienen un sistema de ecuaciones que lo podemos organizar de manera matricial. Eso es lo que se ve en el álgebra lineal. ¿Por qué? Porque tenemos componentes en todos los lados. Miren que, por ejemplo, por acá, no tengo este color, si me da, aquí está difícil que este color naranja. Miren,
dnz' lo tenemos por aquí, mire, tenemos las mismas constantes multiplicando todos los valores, entonces es fácil darnos cuenta que aquí prácticamente ya tenemos eso. Mire, dfy lo tenemos por aquí, lo tenemos por aquí, lo tenemos por aquí. Y al final, cambiar de color, un azul puede ser. Y al final tenemos dfz, por aquí tenemos dfz, dfz y dfz. Entonces organizamos la ecuación en su forma matricial y nos va a quedar como sigue a continuación. Entonces, lo primero es que me queda el vector de las cargas, es decir, me queda, vamos a organizarla por aquí, no sé si tenga el suficiente espacio, tenemos algo grande, entonces por acá comencemos. Tenemos Q, N, Y', después dejamos Q, N, Z', espacio por aquí, Q, F, Y' y Q, N, F, Z'. Y ahora empezamos a superponer todas estas constantes, sacamos factor común, el dny en todas las ecuaciones. Entonces nos queda, por aquí tendríamos el vector, estamos cortos de espacio por acá. Este va a ser el vector de cargas y va a ser igual a voy a necesitar creo que un espacio más grande, voy a copiarlo así. Miren, el primer valor 12EIL a cubo, el segundo valor aquí 6EIL cuadrado, el valor de aquí sería menos 12EIL cubo, y este último valor sería 6EIL cuadrado. Esto me quedó corrido. Bueno, y ahora empezamos con estos naranjas, que sería 6EIL cuadrado, 4EI sobre L, en 2EI sobre L. Bueno, ahora seguimos con estos que son como color, como marrón. Entonces tenemos menos 12E por I sobre L al cubo, menos 6E por I L cuadrado, 12E por I L al cubo.
y aquí serían menos 6 sobre L cuadrado. Y para finalizar serían los azulitos, que sería por aquí, sería 6 E por I L cuadrado, aquí sería 2 E por I sobre L menos 6 EI L cuadrado, y aquí sería 4 E por I sobre L. Esto tenemos las constantes de los valores que multiplican a las variables de esas ecuaciones de arriba. Y por acá vamos a tener los valores de los desplazamientos. Tendríamos d n y', d n z', d f y' y d f z'. Miren, por fin tenemos esto de acá, miren, todo esto de por acá, todo esto es la matriz de rigidez del elemento tipo viga. Esta es la que estábamos tratando de encontrar. Es la matriz de rigidez del elemento tipo viga. Miren, esto es tremendamente, bueno, es muy largo, pues, pero por fin ya hemos terminado. Miren, QNY', que es esto, va a ser igual a cada una de estas componentes de estas filas por cada una de estas columnas. Miren, 2EIL cubo por DNY, 2EIL cubo por DNY. 6EI sobre L cuadrado por DNZ, 6EIL cuadrado por DNZ, ¿sí? Menos 12EI sobre L cubo por DFZ, véalo por aquí, menos 12IL cubo. Y el último 6IL cuadrado por DFZ, que es 6IL cuadrado por DFZ. 6I sobre L cuadrado, perdón. Entonces miren que ya simplemente organizar un sistema de ecuaciones en las que tuvimos superposición de las reacciones en función de todos los desplazamientos en una forma más organizada. Eso es el análisis matricial, superposición recalentada. Entonces, bueno, sería por aquí explicar una serie de otros conceptos. De hecho, es más superposición aún, es la superposición de las cargas externas. Y podríamos ya empezar a resolver ejemplos de aplicación de esto, el análisis matricial en vigas hiperestáticas, que es como el uso más inteligente que se le puede dar a esto. Y listo, por aquí dejamos hoy.